Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están todos los que puedan estar conectándose en estos momentos o los que lo vean en diferido? Bueno, les damos gracias por estar aquí. En esta noche estamos con un compañero que tengo de clases de filosofía que estamos tomando, que es Arturo Valle. Arturo Hola. Valle, Arturo Valle, bueno, yo estuve mirando sus videos que están en su canal, que está haciendo fuerte apologética, pero la apologética que yo considero que es bastante necesaria en estos tiempos, que es la apologética en contra del ateísmo o en defensa de la existencia de Dios. Y bueno, con mucho agrado vi algunos videos de Arturo que me parecieron muy buenos. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar conversando sobre un filósofo y un santo también, que es Santo Tomás de Aquino, que nos dejó un legado a la cristiandad completa, incluso a los que somos protestantes, que son las 5 vías. 5 vías que tal vez podemos encontrarlas en los argumentos de uno de los mayores apologetas en este sentido, que es William Lane Craig, que habla bastante sobre este tipo de argumentos, que son los de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, le damos la bienvenida a Arturo. Arturo, ¿puedes saludar a nuestros amigos que nos pueden estar escuchando hoy? Hola, buenas, ¿cómo les va? Sí, un gusto estar aquí con ustedes, un gusto estar contigo. Y sí, es exactamente, de alguna manera yo también pienso que la apologética que se hace de cara a lo secular y al ateísmo, yo creo que es la que también pienso que es la que más necesitamos en este momento, y es en la que de alguna manera es la línea que voy a seguir en mi canal, la defensa de la existencia de Dios, entre otros temas, pero ese me parece muy fundamental frente a la incredulidad, ¿no? Entonces, pues me gusta, es un gusto para mí estar aquí contigo el día de hoy y abordar estos temas que son muy necesarios, ahorita para la sociedad. Es muy necesario precisamente este discurso para la sociedad, el discurso de la defensa apologética desde el ente, ¿no? Desde la filosofía. Y pues sí, en eso andamos precisamente. Genial. Mira, yo hace poco estuve viendo unos videos de TikTok, Ajá. donde unas personas presentaban uno de los argumentos de las vías de Santo Tomás, pero lo presentaban como que era de ellos. No, en ningún momento le dieron el crédito a Santo Tomás, sabiendo que él era el autor de ese argumento. Entonces, creo que eso se debe a la poca difusión que ha tenido, o sea, entre comillas, poca difusión, porque en el ambiente intelectual se sabe. Pero creo que una labor de los divulgadores es poder bajar el contenido para que lo puedan entender todos. Creo que eso igual es importante que se haga en la actualidad. Sí, mira, bueno, ciertamente en TikTok mucha gente habla así de Santo Tomás y de las vías, pero yo muchas veces yo creo que no tanto que se dé por supuesto, pero de alguna manera se entiende que viene que las vías es muy sabido que vienen de Santo Tomás, ¿no? Pero fíjate que yo rescato la intención, pero también creo que es importante, pues, también darle su crédito a Santo Tomás, así como Santo Tomás se lo dio a Aristóteles. Claro. Santo Tomás, que nos dice en la Suma contra Gentiles, Santo Tomás todo el tiempo nos está recordando que, acorde a lo que dice el filósofo, así se refiere a Aristóteles, y lo cual es, él se sustenta todo lo que parte de la filosofía en Aristóteles, y eso pues también es muy valioso. Ahora sí que, como nos dijera una vez nuestro maestro, ¿no? Que dice... lo dice con ese gran hombre, lo dice pensando en que cada filósofo tuvo descanso, de alguna manera, una referencia en otro anterior, que fue una gran referencia, ¿no? O sea, y la gran referencia de las referencias, pues, es Aristóteles, ¿no? Sí. Pero sí, cada filósofo ha tenido su influencia, claro que sí. Entonces no está de más, por supuesto, darle su respectivo crédito al autor de claro. Sí, yo creo que eso es bastante importante en la actualidad, y que se sepa y que se difunda, porque la gente sepa dónde ir a las fuentes, porque hoy en día está bastante manoseado por la parte New Age lo que es la metafísica. Entonces se cree por metafísica que es todo lo que puede ser totalmente absurdo, y se puede creer cualquier cosa cuando hablamos de metafísica, según en los términos, los conceptos que usan actualmente, sobre todo la gente del New Age, que habla cosas a media. Y como dice el profe Jonathan Ramos, dice que ellos hacen poca y mala filosofía. Entonces, lo que ocurre en la actualidad, con estas ideas medias extrañas que hay circulando en referencia a la metafísica. Sí, así es. La palabra está muy mal utilizada hoy en día, y no está entendida como realmente como lo que es, ¿no? Por ejemplo, ahorita se podría pensar que metafísica es como algo así como la alquimia o como, no sé, pues como otras corrientes, tipo New Age, ¿no?
pero la metafísica formalmente es la ciencia de las primeras causas y los primeros principios. Y como tal es precisamente la ciencia que se aboca, es la ciencia primera porque va al fundamento de la realidad. Entonces, el lugar que se merece es un lugar, una de las ciencias más importantes, bueno, en palabras de Aristóteles, que es quien inicia la metafísica, y también Platón, ¿verdad? Pero se podría decir que como ciencia de las primeras causas y los primeros principios, y de alguna manera incluso es base de la ciencia actual, que para Aristóteles y Platón, ellos se consideran que estaban haciendo realmente ciencia, porque ellos querían, era una búsqueda honesta para hacer ciencia. Ellos en su intención, ellos tenían el pleno objetivo de hacer ciencia, que ya no es lo que hoy en día le llamaríamos ciencia. Lastimosamente hoy en día se le llama ciencia, ya está ya ha cambiado mucho ese significado, y ahora es algo a lo que se le llama algo más positivo, que igual, y a ver si lo podemos desarrollar. Ah, ya. Sí, bueno. Bueno, podemos comenzar a revisar desde ya las 5 vías. Sí, claro. Ya. Vamos a compartir un pequeño documento donde hizo un pequeño resumen sobre Santo Tomás de Aquino. Y hay una pequeña referencia, dice: Tomás de Aquino fue un teólogo y filósofo nacido en Italia en 1225. Estudió en la Universidad de Nápoles y luego se unió a la Orden de Santo Domingo. Es conocido por su obra Summa Theologica, donde fusionó la filosofía aristotélica con la teología cristiana. Fue canonizado en 1323 y es reconocido por su influencia duradera en la filosofía y la teología. Falleció en 1274. Bueno, en referencia a esto, según una parte de los estudiosos de Santo Tomás, no ven a la Summa Theologica como su obra magna, sino que lo que es la Suma contra los gentiles. Si es que no me equivoco. Pues, sí, porque bueno, tengo entendido que la Summa Theologica es como una iniciación o una introducción a la teología. Pues fíjate que en realidad yo diría que todo el Aquinate es todo lo que Santo Tomás nos dejó como. Yo diría que yo le llamaría importante en este sentido Santo Tomás a todo el Aquinate, ¿no? Pero ciertamente la Summa Teológica pues es lo más. Y murió joven, fíjate, o sea, realmente vivió a los 49 años más o menos fue cuando falleció. Pero sin embargo hizo, pues realmente para tan pocos años dejó un legado muy importante. En este sentido, creo que de hecho la Summa Teológica creo que se tardó haciéndola 20 años, fíjate. Entonces la iba haciendo, o sea, no la hizo de jalón, sino que fue un proceso largo. En ese sentido, yo pienso que, bueno, pues sí, ciertamente, yo creo que la más célebre, pues ciertamente es la Summa Teológica. Pero pues yo pienso que yo creo que todo el corpus de Santo Tomás nos aporta una pieza fundamental en todo su legado, de su legado, ¿no? Ciertamente es la más icónica y la más célebre la Summa Teológica, pero para mi gusto, mira, la Summa contra los gentiles, en lo que se enfoca más que nada es, pues ya en el aspecto del ser como tal, es decir, lo que filosóficamente es el ser, para nosotros sería Dios, ¿no? Desde la revelación. Entonces, ahora sí que digamos que Santo Tomás parte del ente, llega al ser, y él es el único filósofo que, habiendo llegado desde la filosofía al ser, desde el ente al ser, lo analiza con tanta profundidad y lo analiza con tanta rigurosidad que encuentra todas sus vicitudes y las plasma en la Summa contra los gentiles. La Summa contra los gentiles, yo diría que es una de las piezas claves para si se quiere entender filosóficamente a Dios, porque responde todas las vicitudes y muchas de las características que pueda tener, y partiendo desde la razón, no desde el dogma, es decir, llega al ser precisamente, que es ahora sí que como se podría decir el Dios de los filósofos, que presumiblemente diríamos que es el Dios judío-cristiano, y lo analiza por todos lados en la Summa contra los gentiles. Sí. Entonces, pues realmente yo diría que cada una de sus piezas literarias, bueno, literarias no filosóficas, sí, aporta algo muy importante, el de Veritate también. Entonces, yo pienso que incluso hay opúsculos donde también tiene aportes muy buenos que también podrían ser considerados más vías de Santo Tomás. Pero estas son pues las más célebres y las 5 bases, ¿no? O sea, las que resumen de alguna manera. Sí. Pero sí. Pero sí, la Summa contra la Summa Teológica pues es la más icónica, la más icónica. No, y una vez tuve la oportunidad de ver, porque yo
Bueno, hace como un año que estamos en un curso que terminó hace poco de Santo Tomás con el profe Jonathan Ramos, que estaba bueno, y los que quieran inscribirse ahí pueden hablar con Arturo, porque está bueno, están las clases ahí para que las puedan ver y claro, y bueno, tuve la oportunidad de ver ¿cómo se puede decir? Los libros de Santo Tomás en un estante de la Suma Teológica y ocupaban gran parte del estante. O sea, es aventurarse a meterse con Santo Tomás. Así que pero es muy bueno, importante para el cristianismo. Así que yo insto a mis hermanos también protestantes que también sepan que parte de la reforma también bien tiene un legado de Santo Tomás. De hecho Lutero y Calvino lo citaban. No es que nosotros no estamos completamente cerrados a todo lo que es la teología católica. Eso sería una necedad decirlo. Uh-huh. Ya, vamos con la primera vía. La primera vía de los movimientos, vía de la causalidad. Se basa en la observación de que todo en el universo está en constante movimiento. Santo Tomás argumenta que el movimiento debe ser causado por algo externo, un motor primario que no ha sido movido por ningún otro agente. Este motor primario es Dios. Sí, exactamente. Pues mira, de entrada, algo que se ha llegado a no malinterpretar, pero que no está así muy claro y siempre no está de más decirlo, es que bueno, es que nosotros los tomistas no nos referimos a movimiento por solamente el movimiento físico, ¿no? O sea, por ejemplo, que algo está aquí y ahora esté acá. No nos referimos al movimiento físico de aquí a acá, que es la kínesis, ¿no? Es el movimiento de kínesis, de posición, ¿no? De aquí a acá, de aquí a allá. El movimiento metafísico es mucho más amplio. El movimiento metafísico, estamos hablando de incluso cuando el acto y la potencia, es decir, cuando tú aprendes algo, te estás moviendo, te estás moviendo. Cuando tú explicas algo, cuando estás pues casi de aprender, porque el trayecto que tenemos todos los seres humanos, en lo que nos estamos moviendo mucho más es en el aprendizaje, ¿no? Pero todo lo que actualiza tus potencias, que bueno, pues nos llevaría a hablar, por ejemplo, el acto y la potencia, que en términos muy reducidos, podríamos estar hablando de que acto es actualidad, que es en donde ya estamos, en lo que ya estamos, es decir, lo que ya, el estado actual de lo que tienes actualmente, por ejemplo, en dónde estás espacialmente, qué es lo que tienes aprendido, cuál es tu conocimiento actual. Por ejemplo, tú eres DJ, eres músico, ¿no? ¿O rapero? Sí, soy rapero y hago música también. Entonces, desde el tomismo diremos que, por ejemplo, tú eres rapero en acto. Entonces tú, por ejemplo, eres rapero en acto, pero en algún momento cuando estabas aprendiendo a rapear, eras rapero en potencia. Porque claro. El acto es lo que ya somos, o es lo que somos actual, en acto, ¿no? Ahorita estamos en acto platicando, ahorita estamos en acto vivos, ahorita estamos en acto haciendo un video, pero estamos en potencia de aprender cosas, estamos en potencia de, por ejemplo, tú puedes estar en potencia de estar haciendo una canción. Si estás haciendo una canción ahorita, estarías en potencia de... estás en potencia de tener un nuevo sencillo, ¿no? De alguna manera, estamos en potencia respecto a que estamos viviendo y vamos a llegar a una edad determinada en un futuro, ¿no? Es decir, o sea, estamos también nosotros en potencia, es decir, cambiando en posibilidad. El sustrato del tomismo es el cambio, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de que ahorita estamos en acto, pero estamos en potencia de muchas cosas. Estamos en potencia de lo que vamos a hacer mañana, estamos en potencia de lo que vamos a vivir dentro de un año, estamos en potencia de lo que vamos a comer al rato, estamos en potencia de lo que vamos a decir al rato, estamos en potencia de cambiar de formas de pensar, estamos en potencia de todas las posibilidades, son potencias, todas las posibilidades que podemos ver, ¿no? Entonces... Y eso tú te refieres a que eso también forma parte del movimiento. Así es. Todo eso es movimiento. Eso es exactamente, ese es movimiento. Y entonces, en este sentido, dice Santo Tomás que ese movimiento es causado por algo externo en la mayoría de las veces, en tanto que todo lo que se mueve es movido por otro, o si no, tiene el principio de movimiento en sí mismo. Lo cual quiere decir que, por ejemplo, cuando aprendemos algo, nos enseña a alguien, o cuando aprendemos, por ejemplo, en una clase, ¿no? Por ejemplo, en un libro. Si yo leo un libro, ¿quién me está moviendo? Si yo leo un libro de Santo Tomás, pues Santo Tomás me está moviendo. Me está moviendo porque me está dando conocimiento que está actualizando mi potencia. Es decir, en esto diremos que nada pasa de la potencia del acto, sino por un ser en acto. Es decir, que hay algo que actualiza nuestras potencias, ¿no? Por ejemplo, un maestro, o por ejemplo, cuando tú comes,
tú estás actualizando las potencias de tu cuerpo, pero de alguna manera, bueno, eres tú mismo el que actualiza tus potencias, ¿no? Pues, el sustrato del tomismo es el cambio, ¿no? Ese movimiento, ese cambio que tenemos todos y que hay en el mundo y que lo observamos. Por eso se dice en la primera vía de que es cierto y lo perciben los sentidos. Es lo más notísimo, es lo más dado a la experiencia, que el mundo está en cambio, que el mundo está actualizándose todo el tiempo. Entonces, digamos, las cosas no las vemos así estáticas, así que nada más así de que, ay, esto está aquí y ya. No, las cosas tienen un pasado, tienen un devenir, de dónde vienen, o sea, de dónde se fabrican. Ese es el sustrato del tomismo, de dónde vienen y a dónde van. ¿Qué eran antes las cosas y qué van a ser mañana? Ese es de alguna manera el sustrato del tomismo, el devenir, ese pasado, la causalidad, en pocas palabras. Entonces, el motor primario que no ha sido movido por nadie es porque si nos remontamos a las causas de todo, nos vamos a encontrar que necesariamente tiene que haber una causa primera. No podemos irnos en la causalidad hacia el infinito indefinidamente, porque nos dice Aristóteles en la metafísica que si no hay un primer motor, la cadena causal nunca empieza. Entonces, por eso es necesario el primer motor, porque para que los motores estén empujando, es decir, por decir algo, ¿no? Lo podríamos ver de esta manera. Los gases estelares formando planetas, pues están en movimiento de alguna manera, se transforman en nuevos cuerpos celestes, las estrellas, los planetas, que nosotros diremos que el artífice de todo esto será Dios como fundamento, porque estamos hablando de esto mismo, ¿verdad? Sí. Pero que es el primer motor. Pero eso serían lo que la ciencia puede divisar, lo que la ciencia puede ver como fenómenos en el cosmos. Nosotros le llamaremos segundas causas, que son las causas intermedias, pero hablaremos que finalmente en el tomismo nosotros en la metafísica tomista vamos a los primeros principios y a las primeras causas y nos remontamos hasta el ser, hasta el fundamento de lo que tenemos dado a la experiencia. Nosotros diremos, aquí yo veo esta naturaleza, pero ¿qué la está moviendo? O sea, ¿qué la está generando? Pues nosotros vamos a la causa de la causa de la causa, y la causa de 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 la causa, diremos que es el primer motor, que tiene que ser causa primera necesariamente, porque si no la cadena nunca empieza. Claro, y si nunca empieza, nunca llegamos a la actualidad. Exacto. Claro. Mira, hay ciertos argumentos que tienen fama de ser buenos argumentos, pero en realidad no logran refutar en la primera vía, como por ejemplo cuando hablan de la inercia, de la fuerza de inercia, porque dicen que eso es como una fuerza que no tiene movimiento, pero en el fondo, si uno se adentra un poco al argumento, es que la inercia es como que su estática es relativa, o sea, de que en realidad no está sin movimiento, sí está en movimiento la inercia. Lo único que es lo ven como de otra forma, pero en el fondo esa inercia también necesita un empujón, si se le puede decir, para que comience. Sí, es la inercia existencial, le llaman. No, fíjate que es un argumento que no se sostiene, porque la inercia existencial de alguna manera está hablando de que como los entes tienden a persistir en la existencia, o sea, como que persisten, pero la inercia existencial de alguna manera está defendiendo que las cosas tiendan a seguir existiendo, pero sin embargo no explica el fundamento. Eso es lo que, por eso muchas veces desde no entender el tomismo, de no entender bien de qué va, se hacen críticas al tomismo y a la existencia de Dios, filosóficamente hablando, desde no entender de qué se habla cuando se habla de tomismo, ¿no? Por ejemplo, de la inercia existencial, de alguna manera, hay algo que se llama conato, que está en otro filósofo que se llama Spinoza, que es más o menos lo que tratan de explicar ellos con la inercia existencial, que es que de alguna manera consideran que no es necesario como las cadenas causales, o que no hay una causalidad o que se puede descartar, pensando que los entes tienden a persistir en la existencia de alguna manera, o sea que tienen de alguna manera como es lo que llamaríamos nosotros teleología. ¿Qué es la teleología? La teleología es en busca de su finalidad. Por ejemplo, las plantas tienen teleología, nosotros tenemos teleología en cuanto a que perseguimos un fin propio que está en nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, nosotros nacemos, crecemos, pero tenemos dentro de nuestra propia naturaleza la finalidad de llegar a ser adultos y cumplir un ciclo de vida finalmente, ¿no? Las plantas tienen la teleología de, bueno, crecer, desarrollarse, dar frutas, dar flores y dar semillas para generar más plantas de su misma especie, en línea de su esencia y perecer, ¿no? Pero todo eso, esa persistencia de los seres vivos, o sea, explica su persistencia, pero no explica los fundamentos. Eso es lo que le cuesta mucho trabajo a la modernidad entender, que es lo que sostenemos y lo que buscamos, que es ir al fundamento de la realidad, ir al fundamento de las cosas. ¿Cuál es la causa? O sea, ok, tenemos una naturaleza aquí dada, tenemos una naturaleza ante nuestros ojos, pero ¿qué la fundamenta? ¿Cuál es su causa? ¿Cuál es el porqué? O sea, ¿cuál es su telos?
bueno, entonces, ¿para qué no? Pero, ¿cuál es bueno, el arque no, porque es de los presocráticos, pero es ¿cuál es el fundamento de lo que existe? O sea, ¿por qué hay lo que hay? ¿Por qué? Bueno, esa es una razón suficiente. Nosotros no usamos la razón suficiente en el tomismo. Bueno, la mayoría, hay unos que sí la usan, pero buscamos las causas, siempre causas, las causas. El fundamento de cuál es la causa, esto es la causa de esto, esto es la causa de esto, y cuál es la causa de esto, y cuál es la causa de eso, y cuál es la causa de eso. Entonces, es donde falla la inercia existencial. Habla de decir la persistencia del existir, pero no explican el fundamento de las cosas. Es a donde nosotros vamos, a la semilla, a la esencia, si tenemos una cosa, algo dado, una aparición enfrente, ¿qué la hizo aparecer? O sea, claro. O sea, tenemos algo dado, pero ¿por qué lo tenemos? De alguna manera, eso es lo que les falta. Sí, sí. Bueno, y lo otro es que yo he notado que en cada una de los argumentos que se hacen en contra de las 5 vías, tiene que ver con que esto no demuestra que Dios es un Dios personal. Pero resulta que Santo Tomás las 5 vías no las formuló para probar precisamente eso, sino que estos argumentos nos pueden demostrar a Dios a través de la razón y no sin ir a la revelación, que son la escritura o las revelaciones a su pueblo. Ajá. Entonces, sí. ¿Sí? Sí, eso yo he notado de que esos son muchos de los argumentos en contra de las 5 vías, que no demuestran que Dios, que es Dios el Dios que nosotros tenemos en la cristiandad. Sino que toman que, no sé, porque que la causa primera no necesariamente tiene que ser Dios, te dicen, en el ateísmo. Que son otras cosas, y ahora salen con ideas re locas que las promueven y las divulgan, como el tema del multiverso, por ejemplo. Ajá. Pues mira, si hay un multiverso o no lo hay, el tomismo no tiene problema con eso, Es decir, si hubiera 10 universos, por decir algo, 3 o 4 o 5, la situación es que en el tomismo no nos vemos afectados con eso, no importa, porque no es que nuestro sustrato, o sea, nuestro enfoque final no es científico, sino metafísico. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque haya 10 universos o 3 o 4, todo se reduce a que estamos hablando de que todo va a través de sus causas a un único ser, a un único fundamento. Es decir, imaginemos que hay que Dios haya hecho, no sé, tres realidades, ¿no? Pero sin embargo, eso no nos merma, porque lo que nos importa lo que importa es que finalmente esos entes repartidos en planos de existencia finalmente tienen acto y potencia, que reclaman una causa, que reclaman, como tienen el ser dado por otro. Así haya 50 universos, la única realidad dada es que las cosas no tienen el ser, diremos nosotros, por sí mismos, sino que lo tienen dado. O sea, lo tenemos participado, en cuanto a que nada surgió de la nada. Ningún ente, ninguna cosa que tengamos aquí alrededor en el universo o en la naturaleza surgió así espontáneamente, así, ¡pum! ¿Por qué? Porque de la nada sale. Entonces, como de la nada sale, el ente tiene el ser. Y teniendo el ser, así así como en Dragon Ball, que tenían como muchos universos, no importa, porque lo único que es cierto es que el ente tiene el ser dado, recibido, es decir, que nada salió de por sí, sino que le fue dado. Por ejemplo, pues nosotros nacimos, o sea, nosotros no salimos de la nada, sino que somos, ¿quién nos dio el ser a nosotros? Pues nuestros padres. ¿Y quién le dio el ser a nuestros padres? Pues sus padres. Entonces el ser se comunica. El ser se comunica de muchas generaciones atrás, y también la naturaleza, pues, o sea, lo que tenemos dado, los árboles no salieron así, pum, de repente, sino que un producto de una semilla que fue plantada y creció, y de otra semilla, y de otra semilla. Entonces hay una causalidad indiscutible que nos va a llevar siempre a que hay un fundamento inicial en la cadena causal. Y todo porque las cosas tienen lo que son dados por otro, diremos en el tomo. O sea, siempre nacemos de otro, siempre venimos de algo más. Ok. Mira, ¿quisieras añadir algo más a la primera vía o pasamos a la segunda? Si quieres pasamos a la siguiente, porque fíjate, lo que tenemos este clan de tomistas es que vemos mucho las vías en bloque. Entonces posiblemente se aborden puntos posteriores, anteriores. Es un poquito... Es que está muy interconectado, entonces si quieres pasamos a la siguiente, sí. Mira, se nos subió el nivel de... mira, aquí está Jonathan. Ya, esperemos no está mirando el profe, así que... Ándale. Ya. A ver, ya que aprendiste. Ya, ahora pasemos a la segunda vía. Ajá. Vía de las causas eficientes. Esta vía parte del principio de causalidad, indicando que nada puede ser
la causa de sí mismo. Todo tiene una causa, y esa cadena de causas no puede retroceder infinitamente. Por lo tanto, debe existir una primera causa incausada, que es Dios. Sí, exacto. Haz de cuenta, es un poquito lo que te decía que todo ente, todo el ente es todo, para decirlo en términos prácticos, todo objeto, todo objeto tiene el ser dado, ¿no? O sea, es decir, el ente tiene el ser, y el ente tiene el ser comunicado, que es el acto de ser, y estamos participados precisamente de las causas, se llama participación predicamental. Pero, es decir, como te decía hace ratito, ¿no? Nada sale de la nada, todo está dado, el ser está, somos por otro de alguna manera, ¿no? Entonces, como nuestro acto de ser fue recibido, precisamente es que nos dice Santo Tomás que tiene su causa, ¿no? De ahí sabemos que el ente tiene su causa. Y somos contingentes, somos entes contingentes en cuanto a que podemos haber existido o no existido. O sea, tenemos una contingencia. Ahora, si esa causa no puede retroceder infinitamente, porque entre varias cosas que, como te comentaba, se pueden dar. Primero, que Aristóteles nos dice que el primer motor es necesario, porque si no, la cadena nunca empieza. Es decir, si hay motores intermedios de manera infinita, eso es absurdo, porque para empezar, si no hay un primero, la cadena nunca empieza. Pero también nos dice la Suma contra los Gentiles que una contradicción que se llega a dar es que no puede haber motores intermedios finitos en una cadena infinita, porque se estarían moviendo en un tiempo finito y sería absurdo con una cadena infinita, porque llegaría un momento en donde ya no transmitirían movimiento, porque se mueven en un tiempo finito. Entonces, ese es un poquito complejo de explicar esa razón de por qué no puede haber. Hay varias causas por las que no puede haber una causalidad infinita, ¿no? Pero esa es una de ellas que como si los entes son finitos, o sea, tienen una existencia. Es que es difícil, fíjate que es difícil pensar en lo infinito. O sea, se dice fácil la palabra, pero pensar realmente en lo que significa la eternidad o lo infinito es difícil llegar a pensar seriamente en eso, porque precisamente la palabra es tan usada que luego no nos detenemos a pensar realmente qué significa algo infinito. Sí. Pero de hecho dice Santo Tomás que contabilizar el infinito repugna a la razón, fíjate, y ciertamente, porque pues nadie va a contar lo infinito, ¿no? Entonces, claro, eso de la eternidad es algo que nosotros tenemos y que no podemos negar, pero no podemos explicar, o sea, pero tampoco podemos negarlo. Ahí yo creo que eso es una prueba de que existe algo que está más allá de lo que puede ser medible, pero sí podemos nosotros experimentarlo en la razón, si se puede decir. Bueno, pues fíjate que en realidad no, te voy a decir por qué no, porque en realidad diríamos que solo el ser es eterno, ¿no? Solo el primer motor es el único que puede ser eterno, es el único eterno, el primer motor, pero en realidad no podemos pensar en lo eterno rigurosamente hablando en tanto que somos seres finitos, entonces no supera, o sea, realmente pensar en lo infinito o en eterno supera nuestras capacidades, o sea, lo podemos racionalizar hasta cierto punto, pero ya pensar, digamos... sí, eso, pero a ver, mira, Kant se me olvidó el nombre que usa Kant al final de la crítica a la razón pura, que dice que hay una, si bien por la razón, por la experiencia, por los sentidos, por el entendimiento y por la razón, no hay algo que nosotros no podemos entender, pero hay algo en nosotros que nos impulsa a preguntarnos más allá. Tiene un nombre, que se me olvidó el nombre, que nos impulsa a nosotros a preguntarnos más allá, y creo que de ahí empieza a ir después el otro libro, que es la crítica de la razón práctica. Pero sí, mira, en algún momento te voy a hablar. Sí, dime. Sí. Bueno, esto que tú me estás explicando, yo lo aprendí hace mucho tiempo en un librito que hablaba como de apologética, pero era un libro que era básico, pero creo que me ayudó a entender un poco referente a eso. Por ejemplo, me dijeron, ¿qué pasaría si yo te dijera que tú tienes que pedir un taxi, pero ese taxi viene desde el infinito a buscarte? Uh-huh. ¿En qué momento llegaría ese taxi a tu punto si es que viene del infinito? O sea, y si el infinito fuera un incontable para atrás, inmedible para atrás, o algo así. No, al punto donde estás tú, es difícil de que pudiera llegar. Entonces eso nos dice a nuestra mente que tiene que haber un principio de las cosas, o de donde surge todo la realidad en la que estamos hoy. Uh-huh. Eso es como básico, creo yo, en un cristiano para atreverse a pensar un poco en esas cosas que ya superan la razón. Uh-huh.
Pues mira, es como si preguntaras un poco en qué momento Dios decide crearnos, ¿no? No sé si te refieres, sería una analogía de lo que quisieras transmitir en el sentido de que, o sea, como Dios viniendo desde la eternidad, bueno, es que realmente no viene porque Dios, Claro, es que mira, no sería exactamente la analogía más precisa porque no hay un devenir en Dios en cuanto a que Dios siendo eterno está en acto de todo acto, entonces siendo acto de todo acto, para nosotros desde nuestro punto de vista, sí es decir, bueno, ¿por qué ahorita y no antes? Pero esa pregunta realmente no tiene mucho sentido pensarlo tanto, bueno, sí tiene sentido, pero el punto es de que desde el punto de vista de Dios, del ser, no hay un devenir, digamos, no está corriendo, claro, no está claro, corriendo. Entonces, claro. pero sí, o sea, sí mira, hay un detalle que creo que esa sí te lo confirmo, pero me parece que Santo Tomás dice que si el universo tuvo comienzo, si tuvo un comienzo, no se puede saber por la razón. Hay una parte donde menciona algo así. Ya, Pero lo innegable es que hay una jerarquía causal de motores, claro. transmitiéndose el ser. Ok. Pasamos a la tercera. Ok, pero mira, ahorita que mencionabas de Kant, lo que me dices de Kant, ahorita precisamente estamos en un curso de Kant Sí. con Jonathan Ramos, con lo cual se lo recomiendo mucho, Sí. que se metan al curso de Jonathan de Kant, y precisamente en su momento ya lo veremos, igual lo podemos platicar. Ya, pues, sí, me interesa mucho. La verdad es que he estado estudiándolo de hace rato, en los tiempos que puedo, porque yo, para mí me cuesta un poco dedicarme a esto, pero igual lo hago. Por algo, no sé qué es lo que es que me impulsa a aprender este tipo de cosas. Pero claro, así, ahí lo vamos a ver. Y a los que les interese estos temas, el profesor Jonathan Ramos tiene un curso de Santo Tomás, y ahí pueden comunicarse con Arturo para poder tomar los cursos, o en el canal del profesor Jonathan. Así es. Ya, pasemos a la tercera. Día de la contingencia. Santo Tomás observa que en el mundo hay cosas que pueden existir o no existir, son contingentes, pero si todo fuese contingente, en algún momento nada existiría, lo cual contradice la existencia actual. Por tanto, debe existir algo necesario en sí mismo, algo cuya existencia sea la base de todo lo demás, y eso es Dios. Así es, contingencia de que podemos o podemos no estar, podemos Claro. o podemos no existir. Si somos necesarios o no. Ajá, Claro. si lo único necesario es Dios, ¿no? Es decir, podrías no existir tú o yo y el mundo seguiría. O sea, es decir, el universo, es decir, el ser sigue existiendo porque el ser es lo único necesario, ¿no? Pero bueno, es decir, todo lo que tenemos en el universo tiene la generación y la corrupción. Nos dice Aristóteles que todo lo que existe nace y muere o tiene un cambio sustancial, ¿no? Por ejemplo, las estrellas que tenemos en el universo, pues tienen una generación de gases, nacen de gases, tienen un ciclo de vida y sufren la corrupción y pasan a morir pasan a ser agujeros negros, creo que podríamos hablar de un cambio sustancial. En ese sentido, son contingentes porque pueden, o sea, es decir, pueden o pueden no existir, o sea, realmente podrías existir tú, podría existir yo, podría no existir yo, podrías no existir tú y yo sí, podría no existir la Tierra, a lo mejor la Tierra podría no existir y nada cambia, ¿no? Es decir, somos absolutamente contingentes. En ese sentido, pues de alguna manera está interconectado, fíjate, nos lleva a lo mismo, porque que haya seres contingentes implica que definitivamente tiene que haber algo que sí sea necesario. Porque de lo contrario, si vamos hacia las causas, y a la causa de la causa de la causa, y pretendemos llegar a una causa que pensamos que es causa de todo, y si tiene generación y corrupción, entonces no es lo primero. Es decir, algo le dio el ser. Mira, todo lo que empieza a existir, alguien le dio su existencia. O sea, todo lo que. Es que digas una tautología hablar de esto, pero parece que a veces ya tiene que decir. Tautología es un poquito como que es de alguna manera como obvio, no sé cómo explicarlo, sí. pero todo lo que empieza a existir, que es contingente, que tiene la generación y la corrupción, pues no puede ser la primera causa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que un ser inacto lo hizo pasar. A ver, ¿cómo tiene sentido eso? Fíjate, ahí te va. Es decir, que sabemos que los entes no pueden ser lo primero del universo, porque si son contingentes, que podrían haber existido o no, significa que tienen un inicio y un final. O un inicio, a lo mejor los ángeles no tienen un final, pero tienen un inicio. Los seres angelicales, que son formas angelicales. Entonces, si tienen un inicio, quiere decir, si son contingentes, si son entes, quiere decir que alguien les hizo pasar de la potencia al acto, de la posibilidad de existir, o sea, Dios, porque Dios sí tiene potencia activa, ahorita te explico qué es, pero quiere decir que estaban de la potencia de existir, bueno, es que no hay existencia en potencia, pero generalmente Dios los crea en su potencia activa, pero pasan de la potencia al acto en el sentido de que se les comunica el acto de ser a los entes, pero bueno, son con principios metafísicos y la esencia.
Pero de alguna manera, por ejemplo, nosotros como contingentes estamos en potencia de existir en el sentido, en potencia de nacer en el sentido de que nuestros padres nos pudieron haber engendrado o no. Entonces todo ente todo ente tiene, se actualiza por un ser en acto que actualiza su potencia, ¿no? Es como el gatillo, es como un gatillo, el ser en acto que hace pasar de la potencia al acto, actualiza, es como el gatillo que actualiza las posibilidades, ¿no? Entonces, todo ente, si empieza a existir, pues tiene una causa. Entonces, si nos vamos hacia el pasado, lo primero no puede ser un contingente, porque si lo primero es un contingente, significa que alguien le transmitió su ser, que alguien le pasó la existencia a él. Entonces, lo primero tiene que ser, necesariamente tiene que ser eterno. O sea, lo primero tiene que ser eterno necesariamente, porque si no, ¿quién le da el ser a lo que sigue, a todo lo demás, a todo lo que hay? Sí, claro. Bueno, a mí esto cuando me piden explicar esto, claro, porque por ejemplo, yo lo explico así más o menos sencillo. Por ejemplo, está esta taza, porque esta taza podría haber sido o no roja, da lo mismo, no importa. Puede haber sido o de cristal, o puede haber sido de un montón, y eso no importa, no es tan relevante ahora. Y si nosotros fuéramos con toda esa lógica siempre hacia atrás, entonces, no sé, era necesario no mi existencia, era necesario no el mundo, era necesario no la materia, era necesario no. Si nosotros nos vamos para atrás con eso, entonces nada es necesario, pues entonces es como que no existe nada, porque si todo es contingente, no hay necesidad de nada, entonces no se puede. Podría haber existido solo el ser, pero existimos. De ahí se desprende que el Dios es de la Biblia, ¿por qué? Porque de ahí surge que el amor como fundamento de la participación metafísica en cuanto a que nos crea por amor, porque si lo que no es necesario existe y no le suma nada al ser, porque el ser ya es pleno, o sea, el Dios ya es pleno y ya no le falta nada, por eso es acto de todo acto, no le falta nada, ya está, Dios siendo acto de todo acto ya sabe todo, ya no se la cuentas, digamos, es que de donde que a Dios no se la cuentas. Claro. No hay chiste que le puedas contar a Dios que no se sepa, ¿no? Entonces, en ese sentido, a Dios nadie le cuenta nada, ya se la sabe de todas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que los que somos contingentes, siendo nosotros que podríamos o no existir, somos de alguna manera hasta una especie de molestia, de alguna manera, nuestra existencia, porque podríamos no existir. Entonces, nuestra complejidad significa un esfuerzo, significa de alguna manera un esfuerzo, teniendo en cuenta la existencia del ser, que de alguna manera se justifica por el amor por puro amor al ser humano, la ciencia de aprobación, que Dios aprueba lo que crea. Es decir, que estamos de alguna manera aprobados en la mente de Dios para crearnos. Entonces, de ahí diremos que Dios nos crea por amor, como dice Dios en la Biblia, que nos crea, que precisamente es el amor como fundamento de la participación, porque siendo contingentes, todo este esfuerzo porque después de decir, a ver, ya sabemos que hay un ser que nos hizo, que hay causas, que tenemos una teleología, que somos productos, que nos participamos, ok, pero todo ese esfuerzo, toda esa construcción del poder, de la potencia activa de Dios, es un esfuerzo que podría haber no tomado. Entonces, ¿para qué se toma el esfuerzo? Bueno, pues por amor, diremos. El amor como fundamento de la participación metafísica. Porque podríamos no existir. O sea, ¿para qué se toma la molestia de hacernos? Pues por amor, porque si somos contingentes, estamos de más porque Él ya está pleno de alguna manera. Claro. Somos nosotros los necesitados de Él. Ajá, exacto. Gracias. Nosotros somos los que queremos llegar al ser. Ya. Bueno, ¿quieres añadir algo más a esta vía o pasamos a la cuarta? A ver, dice, si los contingentes, pero, sí, pues de alguna manera creo que, sí, de alguna manera, pues ya sí que pasamos a la siguiente, de alguna manera ya lo abordamos. Ya. Y es que de hecho, como que esta línea de domistas, como que pensamos mucho en bloque las vías, no sé, de alguna manera, entonces. Ya. Sí, no, pero no importa si tomamos la anterior y reabundamos sobre ciertos puntos, porque así en realidad son así las vías en general, porque de repente una depende también de la otra, entonces es como que es necesario igual. Ya. Cuarta vía de los grados de perfección. En esta vía se observa que existen diferentes grados de perfección y bondad en el mundo. Para que existan estos grados, debe haber un estándar máximo de perfección, que es Dios, el ser perfecto de cual todos los demás deriva su grado de perfección. Esta es la vía que yo diría que es la más difícil de asimilar, fíjate, pero es la más interesante, y es la más metafísica y es la más platónica. Sí, disculpa, esta vía es más subjetiva, ¿no? Como que pues, habla acerca de... No subjetiva, sino más metafísica, fíjate, es la más metafísica. Sí, dice, se observa que existen diferentes grados de perfección y bondad en el mundo, y para que existen estos grados debe haber un estándar máximo de perfección, que es Dios, en el cual todos los demás derivan su grado de perfección. Es decir, a mí siempre, para hacerlo inteligible, me gusta empezar con lo que llamamos la participación predicamental, porque esa es innegable, esa la tenemos dada.
Esto es que, bueno, el ejemplo más clásico, icónico y más fácil de entender es el del fuego, ¿no? Es decir, que, bueno, pues eso, nos consta a los sentidos que el calor de los objetos, que las cosas que están calientes se le transmiten por algo que ya tiene el calor, pues no en grado sumo, pero digamos que el calor por esencia, ¿no? O sea, tiene el calor, como el fuego que tiene el calor por esencia de alguna manera, y transmite su calor a todo lo demás. No, en ese sentido, por ejemplo, bueno, nosotros también pero alguien va a decir, oye, pero también nosotros en las células producimos calor con el movimiento, ¿cómo está eso? Y nosotros no tenemos fuego, pero tenemos un principio de generación de calor que sigue obedeciendo al acto y a la potencia. O sea, sigue obedeciendo a lo que siempre hemos dicho, que hay un ser hay un ser que pasa de la potencia, hay un ente que pasa de la potencia al acto, y que nada pasa de la potencia al acto, sino por un ser en acto. Es decir, que toda la analítica del ente, todo lo que vemos de esto mismo, sigue manifestándose incluso en nuestras células. Porque esa puede ser una objeción, ¿no? De que, oye, pero es que el fuego genera calor, sí, pero también las células. Bueno, pero es que también en las células hay un proceso que está dentro de la analítica del ente, ¿no? Entonces, bueno, el calor se participa. Lo mojado también el agua también se participa cuando algo se humedece, pues es que se humedece, pero porque hay agua, porque se participó del agua, ¿no? Se moja. Es decir, todos, de alguna manera, el ente recibe, se participa de otros, o sea, se participa todo. Lo que el ente es, lo tiene participado de otro. Por ejemplo, yo no tengo nada, yo en mí no hay nada que no venga de mis padres. O sea, yo no puedo tener nada en mi constitución biológica que no haya venido de mis padres. Si, por ejemplo, tengo la capacidad bueno, pero van a decir, oye, pero tú a lo mejor puedes pensar diferente que tus padres. Sí, pero lo que sí me dieron es la capacidad de pensar diferente. Oye, pero que yo ponía un ejemplo en mi canal, que me decían, tenían una muy mala, estaban explicando de una manera como con hombres de paja, la cuarta vía. Me decían, oye, pero la participación, me decían, es que no se sigue que porque Messi sea bueno y sea el grado sumo de fútbol, de jugador de fútbol, de ahí no se sigue que él sea la causa de los otros que juegan fútbol. Entonces, es no entender las vías, ¿sabes? No entender la cuarta vía, porque ¿qué quiere decir eso? Bueno, explicándolo con Messi, ¿no? Que me ponían ese ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, alguien como Messi, ¿qué es lo que pasa? Que él recibe sus talentos y sus capacidades y sus perfecciones, o sea, su potencia de jugar, y bueno, es bueno en acto, no el de jugador en acto, pero sus capacidades, sus talentos, lo recibe de la causa que es su padre, y es su padre, se participa. No hay nada en Messi que sea algo que no haya recibido en su padre en cuanto a la capacidad de desarrollar un talento, ¿no? Es la prédica mental. Pero en Santo Tomás vamos más allá, en Santo Tomás vamos todavía más allá, vamos también de la participación del acto de ser, ¿no? Que bueno, realmente nos participamos también, o sea, es decir, la forma está en potencia, la esencia está en potencia del acto de ser, y el acto de ser está en potencia de Dios. Es decir, que ya habiéndonos remontado y habiendo pasado por todas las vías, el acto de ser está en potencia del ser. O sea, es porque es Dios quien nos da el ser a los entes, ¿no? O sea, todos los entes del universo, todo lo que está ya arrojado en el universo, Dios no lo participó. El ser que ya era desde siempre nos lo participó. O sea, por eso el alma es forma sustancial que en potencia tiene vida, porque, bueno, aún el acto de ser, o sea, el ser humano, por eso dicen unos amigos, ¿no? Dicen unos amigos que, para decirlo muy tomistamente, de broma, ¿no? Les digo como para que, cuando dicen que alguien, como para decir tomistamente que alguien deje de vivir, dicen que ojalá no te desparticipes del ser, ¿no? Ojalá te desparticipes del ser, ¿no? Entonces, en cuanto a que precisamente todo lo que somos es dado por el ser, es decir, no hay nada en nosotros que no sea dado del ser, ¿no? Entonces, los grados de perfección, bueno, se van dando precisamente en que, bueno, una piedra es menos perfecta que el ser humano, en cuanto a que tiene un valor ontológico inferior. Nosotros tenemos un valor ontológico porque tenemos más capacidades que el reino animal, por ejemplo, ¿no? Tenemos más capacidades, tenemos un valor ontológico superior a las plantas. Entonces, eso es como lo más complejo de entender, pero que haya grados de perfección también nos lleva a que hay algo que tiene el grado sumo de las perfecciones, porque si estamos viendo que hay más o menos inteligencia en el reino animal, más o menos, bueno, sensibilidad no, pero de lo bueno, lo bello, y lo noble. Si vemos que hay grados, entonces tiene que haber algo que tenga la totalidad, el grado sumo, ¿no? ¿Dónde está ese grado sumo que se ha participado? O mejor dicho, de lo cual se ha participado cada ente hacia acá. Entonces, hay un libro que se llama Ser y Participación, que lo explica muy a fondo, donde se explica precisamente cómo se ahonda más a fondo cómo es que la cuarta vía, para mí es la más interesante, realmente, porque siempre te deja pensando, ¿sabes? La cuarta vía, aunque ya la tengas asimilada, de todos modos te sigue dando comezón. O sea, la cuarta vía siempre te da comezón, porque dices, bueno, sí, pero a ver cómo. Porque es una realidad es que, mira, hay un punto muy importante. Nada da lo que no tiene. Nada puede dar lo que no tiene. Nada te puede dar lo que no tiene. Entonces, yo no puedo tener algo
en mi constitución biológica que no tengan mis padres, o mis padres no pueden tener algo que no estén en mis generaciones anteriores. Entonces, es una falacia pensar que hubo seres, hay ateos que piensan que hay seres que tienen complejidad a partir de la nada. Entropía, entropía, no, eso no es posible. Metafísicamente no es posible tener una complejidad que venga de la nada, del absolutamente nada. Mira, en base a lo que tú me estás diciendo, me recordé una frase de C.S. Lewis. No sé si tú conoces a C.S. Lewis. ¿Se ha escuchado? Sí, él dice, en referencia al Dios personal, defendiendo la tesis de que Dios es un Dios personal, en contra del ateísmo. Él dice que no podemos ser nosotros, ahora como basándome en lo que tú me estás diciendo, no podemos pretender nosotros de que nosotros seamos seres personales y que de donde provino la creación sea menos que eso, menos que personal. No puede ser. Si nosotros actualmente tenemos una personalidad, lo que es Dios tiene que ser personal o más que personal, porque de él provenimos. Eso es algo que dice C.S. Lewis, sí, referente a que todo en el fondo lo recibe. Sí, sí, exacto. O sea, es que nada da lo que no tiene y nada, de la nada sale. Yo creo que son ideas muy importantes que claro. Esto porque, y nos lo muestra la naturaleza. La naturaleza nos muestra que vemos y dices, bueno, a ver, esta especie, no hay nada que no tenga que esté en una especie que viene de atrás, y esto no hay nada que venga en una especie de atrás. Pero en el tomismo vamos más allá. En el tomismo incluso hablamos del alma, de la participación del alma, y diremos que el alma está en potencia del ser, de Dios. Que el acto de ser también está, bueno, realmente ahí, pues todo está en potencia de Dios, ¿no? Entonces, hay una cosa innegable, en pocas palabras, que todo lo que tenemos es recibido. Nadie salió de la nada, así, ¡pum! Bueno, dice, hay un pasaje de la Biblia, ¿no? Que dice que Dios puede sacar hijos de Dios de las piedras mismas. Bueno, pero es que es el ser. Pues Dios porque es Dios. Así es porque es Dios, pero fuera de eso, fuera de que el ser lo haga, pues porque él es el que da el ser, ¿no? Sí. Entonces, esa es, yo creo, uno de los puntos centrales. Es que en la cuarta vía se resuelven muchas cosas. Si no es que todo. Así es. Mira, lo otro que me surge es el tema del tema de la bondad, porque hay algunos que postulan la idea de que sin Dios es imposible que el ser humano actúe de manera bondadosa, o que tenga cierto grado de bondad. Bueno, esto no es en referencia a lo que es los puntos del calvinismo y la predestinación, no, sino que me refiero al tema de ser un ser humano bueno, que no hay como una moral objetiva sin Dios. Yo creo que sí existe una moral. O sea, por ejemplo, si lo miramos solo humanamente y dejando fuera de la ecuación a Dios, creo que existe una forma de entender de que el ser humano sí puede ser bueno en el sentido como de sus potencias como ser humano, una cosa así. Porque por ejemplo, porque Nietzsche dice eso, o sea, si que Dios no está, entonces, si Dios murió, entonces el desierto se expande, o sea, de que ya no hay nada, ya no queda nada. Pero yo creo que sí existe una bondad. Y aquí viéndolo en Santo Tomás, que habla acerca de los grados de perfección y bondad en el mundo, es porque nosotros, en cierta forma, percibimos esa medida de la bondad. No sé si se me logra entender al punto que voy. Mira, bueno, en nuestra corriente filosófica sabemos que puede haber una moral objetiva sin Dios, puede existir con base a la filosofía aristotélica, ¿no? Es decir, claro, que del ente, de lo que el ente es, de su teleología, de lo que el ente es, podemos sacar una moral objetiva de lo que el ente es. Pero es cierto que tenemos un grado tenemos la capacidad de discernir sobre lo que es bueno y lo que es malo, pero sin embargo, aunque tenemos mayor o menor capacidad de discernir lo que es bueno y malo, o algunas personas más, otras menos, y podemos hacer una moral racionalmente, bueno, pues de todos modos, nosotros somos del club de lo que le llamaríamos la teoría del conflicto, que es decir, una moral que viene desde la autoridad, forzosamente desde la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque diremos que tiene que ser extrínseca, porque bueno, un ejemplo, en el ejemplo más práctico y más fácil de explicar que puedo poner es, bueno, pues, así como no puede haber, yo sí soy, es que hay varias teorías de la moral
que es teoría del conflicto, teoría del consenso, que es también lo que prima, pero teoría INRE también, que es lo de Aristóteles precisamente. Pero nosotros sí diríamos como del club de la moral, INRE de Aristóteles, y también hay de Platón, INRE de Aristóteles, y teoría del conflicto, es decir, una autoridad extrínseca, porque es lo que es Dios, y es lo que de alguna manera defendemos en el cristianismo, porque definitivamente el árbitro tiene que ser externo. O sea, el árbitro tiene que ser externo porque realmente no podemos vivir en una sociedad en la que todo el mundo se cree árbitro de sí mismo. Cuando todo el mundo se cree árbitro de sí mismo, terminamos en un relativismo moral en la que todos creen que están bien ante sus propios ojos. Y cuando todo el mundo cree que está bien ante sus propios ojos, es una anarquía, es lo que está pasando. El progresismo está trayendo una anarquía una anarquía que está haciendo un relativismo moral que nos está poniendo en una situación en la que se está descomponiendo la sociedad, ¿no? Se está descomponiendo precisamente por ignorar la autoridad de Dios. Eso es lo malo precisamente. Entonces, la autoridad sí tiene, o sea, los 10 mandamientos, me referiría yo en cuanto a Dios, los 10 mandamientos, el evangelio, ¿no? En eso pensaría yo como una ley extrínseca. Claro. Y pienso que siempre tiene que venir desde afuera. Mucha gente dirá que eso es así, no, eso es de tiranos, no, pero no, porque realmente, bueno, para eso tendremos que tener de la mano de que, bueno, los derechos humanos están ahí para derechos humanos desde Aristóteles, desde lo que la cosa es, desde lo que las cosas son, para obtener precisamente una moral que realmente vea por los derechos humanos una moral objetiva, desde INRE, desde Aristóteles, y con teoría del conflicto con Dios. Eso es lo que Mira, por ejemplo, el ser humano nunca ha estado falto de personas que no hablen de moral. Nunca hemos estado falto de eso. Incluso en la escritura nos habla referente a la ley, cuando está el conflicto en Gálatas sobre los que habían caído de la gracia pensando en que había que volver a las obras de la ley. Claro, la ley se dice que es buena y que es correcta y todo eso, pero la ley, o lo que es lo bueno, la medida de lo bueno del ser humano, es a la vez también lo mismo que lo que nos condena, porque por ejemplo si uno cumple toda la ley, pero falla en un punto, se hace culpable de toda. Entonces existe una ley, o sea, existe la ley, pero para demostrarnos nosotros de que necesitamos de Dios porque no podemos cumplirla a cabalidad. Uh-huh. Pero de que existe, o sea, existe, y de hecho Cristo vivió su vida conforme a la ley. Conforme a la ley, cumplió la ley, y fue recto delante de Dios en todo. Entonces, esa que es la medida que es la medida Cristo. Entonces nosotros ahora, lo que nosotros participamos hoy en día es en la gracia de Dios. Por eso es que nosotros somos justificados delante de Dios a través del sacrificio de Cristo. Bueno, no sé, yo creo que esto que te estoy diciendo es parte también de la teología católica. O sea, creo que el tema de que el sacrificio de Cristo fue... Ya sería de teológica, ¿no? Teología, lo que mencionas. Pero de hecho, en realidad lo que mencionas me suena más a teología protestante, porque estás hablando del que somos indignos, ¿no? O sea, que sería de alguna manera más de la corriente protestante, la idea de que nosotros, bueno, somos indignos y Dios es precisamente quien en su misericordia y en su amor por medio de la fe nos da la gracia, y nosotros siendo indignos Él nos salva, ¿no? Yo soy católico, pero realmente no tengo problema precisamente con la visión. Creo que hay muchas cosas que me gustan de la visión protestante, y una de esas es eso que mencionas de que, bueno, pues el ser humano no es merecedor, pero por amor de Dios nos concede la gracia de salvarnos, ¿no? Pero, pues sí, esa sería más que nada sería teológica, ya no sería, digamos... Sí. Es que me fui por ese lado por el tema de cuando habla referente a la bondad en el mundo y el tema de la medida de la bondad, porque ahí nosotros vemos, en cierta forma, el tema de los grados de perfección en eso, que creo que es la bondad, y de que existe moral objetiva. Eso. Así es. Ya. Bueno, pasamos a la quinta y última. Ajá. Ya. 5. La quinta vía del diseño o teleología se basa en la observación del orden y el propósito en el universo. La complejidad y la armonía de las cosas sugieren un diseño inteligente, un diseñador supremo que es Dios.
Sí, esa es la más criticada por la modernidad, ¿no? La modernidad es la más puesta en tela de juicio. Es precisamente lo que, bueno, aquí podríamos hablar un poquito brevemente de lo que es el positivismo. Digamos, la visión contemporánea de la realidad y de la ciencia se asemeja más a lo que se llama positivismo, que no es positivo de que es muy en el sentido que podría sonar, ¿no? Sino de lo que está puesto, ¿no? Es decir, la ciencia contemporánea tiende a pensar, y la filosofía contemporánea también tiende a pensar que solo es real lo que está ante los ojos, lo que está así como lo que nos está dado, ¿no? Lo que nos está dado. Entonces, ahí es donde diremos, no, los tomistas diremos, no, hay más atrás, hay un fundamento, ¿no? Hay un ser de las cosas. Los positivistas dirán que no, bueno, nomás existe lo que vemos, ¿no? Dirán los positivistas, los cientificistas también. Todas las personas que creen que la ciencia es lo único que puede decir algo sobre el mundo son positivistas de alguna manera, pero la fenomenología sí va más hacia las causas, pero solo nosotros los tomistas vamos al ser del ente, ¿no? Entonces, esa es la diferencia en la cual nosotros desde ahí sí digamos que hay una teleología, porque bueno, por ejemplo, los positivistas dirán, lo explica Jonathan en un video que dice, bueno, los positivistas dicen, bueno, el árbol da peras, ¿no? Y lo único que pueden decir es que da peras. No pueden decir más que eso. No, los positivistas no pueden decir algo más de un árbol que da peras. Pero nosotros diremos que da peras porque puede dar peras. ¿Y por qué puede dar peras? Porque es un peral. Entonces, esa afirmación es metafísica, y eso es precisamente de lo cual nosotros diremos que tiene una naturaleza y un principio de operación que lo hace dar peras al peral. Por ejemplo, pues nosotros como humanos, pues no vamos a dar leones, ¿verdad? O no vamos a dar murciélagos. Nosotros, en línea de nuestra esencia y en base a nuestro principio de operación, al procrearnos damos seres humanos. Entonces, la teleología está precisamente entonces en que eso es importante saberlo, porque tenemos del principio de operación se sigue que, bueno, el ser tiene una finalidad, va en busca se desarrolla en busca de su propia finalidad, es decir, como te decía hace rato, tenemos una teleología, es decir, el ser humano está destinado por su propia naturaleza a crecer, el niño a ser adulto, ¿no? Entonces, el siendo adulto, es lo que nos dice precisamente que tenemos de alguna manera no un destino, sino que tenemos programados en nosotros mismos nuestra finalidad. Es decir, por ejemplo, así como una planta, una semilla, tiene en su propia finalidad crecer, dar hojas primero, ¿no? Tener un ciclo de vida, desarrollarse y dar flores y dar frutas, dar un fruto finalmente, y ese fruto dar una semilla que se siembra y crece como otro árbol, ¿no? Nosotros tenemos como teleología, la teleología nosotros es, bueno, crecer, podernos tener la capacidad de reproducirnos, biológicamente, hombre, mujer. La teleología es un punto importante contra el progresismo, fíjate, porque nos dice el telos del ser humano, pues es el hombre y la mujer como biológicamente, en su principio de operación, como únicos complementos uno del otro. Entonces, desde ahí podemos hablar de que, bueno, solo el hombre, la naturaleza de que nos habla, de que hay hombre y mujer, no hay más, ¿no? Entonces, en nuestra teleología, bueno, ¿qué está? Pues precisamente crecer, reproducirnos y morirnos, ¿no? Tenemos un ciclo. Entonces, toda naturaleza, todas las plantas, todos los seres vivos, pues tienen una teleología que es en busca de su finalidad, de su propia finalidad. En busca de su propia finalidad, que es, en base a su principio de operación, crecer, reproducirse, todo lo que puede hacer el ser humano, pensar, desarrollar talentos, crecer, bueno, obviamente crecer, ¿no? Pero también desarrollar facultades y ser creativos, hacer algo en el mundo y morir, ¿no? Entonces, la teleología es como lo más criticado y lo más puesto en duda, pero es real que en la naturaleza hay una teleología, y eso es precisamente de ahí partimos para decir contra el progresismo, que bueno, el ser humano debe ser lo que es en base a su principio de operación, ¿no? Hombre y mujer únicamente, o sea, contra el progresismo y contra todo el discurso progresista, la teleología es formidable, ¿no? Aristóteles es de 10 para contra el progresismo, ¿no? Sí. Entonces, ¿pero qué pasa en el tema de Dios? Bueno, que bueno, dices, bueno, si el mundo tiene una finalidad, quiere decir que algo lo hizo con esa finalidad. Dios lo tuvo que haber hecho con esa finalidad. O sea, no puede ser que el ser humano tenga la capacidad de reproducirse, hombre, mujer, y que sea así de la nada. Entonces, ya no, desde el tomismo eso no hace ningún sentido. Entonces, la teleología también nos dice que, bueno, tiene un creador porque tiene una causa final. O sea, la causa final que hay en nosotros, que es cada órgano del ser humano tiene una finalidad. O sea, de modo que digamos que tenemos pulmones exactamente diseñados para respirar. Tenemos sistema digestivo exactamente para digerir. Entonces tenemos ojos, o sea, todo tiene una finalidad. Entonces esa finalidad nos habla de eso. Sí. No, y de hecho, cada vez que la ciencia va descubriendo más cosas,
más nos afirman ese tipo de cosas, de lo cuán complejamente diseñado es cada parte del cuerpo humano, por ejemplo, o de las moléculas o átomos y todas esas cosas. O sea, todo tiene una complejidad tan tremenda que el ser humano no puede hacerse el loco, como se dice acá. Porque, mira, por ejemplo, nosotros siempre tenemos las cosas que podemos percibir de primera mano. Entonces, y en base a eso nosotros nos hacemos cargo. Para nosotros entender, por ejemplo, la realidad. Y la escritura también no habla referente a eso. O sea, si bien ir a la escritura es ya parte de revelación y teológico, no deja de decirnos cosas que son reales. Por ejemplo, cuando Pablo en Romanos 19, o sea, en Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y bueno, y ahí continúa hablando la lista de varias cosas que se están dando hoy en día, o sea, que se han dado todo el tiempo, pero hoy tienen el rango hegemónico, que es por ejemplo, toda la agenda de la banderita multicolor. Pero nosotros, o sea, el ser humano tiene como evidencia del diseño lo que nosotros podemos ver, o sea, toda la mecánica que hay en el cuerpo, todo lo que hay en nuestro ser. O sea, nosotros tenemos, como ser humanos, tenemos que hacernos cargo de esas cosas. Por ejemplo, no sé, hace un tiempo atrás estuve viendo cómo está compuesta una bacteria. Y en la bacteria tiene como una hélice que le permite el movimiento. Y esa hélice, de manera diminuta, tiene un motor tan complejo como un motor de auto. Para lograr el giro de esa hélice que tiene, y tiene todo, pero milimétricamente todo calculado y reproducido en todas las bacterias que existen. Por ejemplo, tiene su anillo, tiene como unas partes que son prácticamente unas tuercas que hacen girar, una hace girar a la otra, y todo eso de una manera microscópica. Entonces, todo eso nos avisa a nosotros que son cosas complejas y que responden a un diseño. Eso. Sí, pero fíjate que a diferencia de es que mira, mucha gente es no creyente, pero es que el diseño inteligente no es algo, es que nosotros no partimos del diseño. Cuando hablamos de la quinta vía, no hablamos de diseño inteligente, del diseño inteligente que pueden criticar muchos no creyentes, ¿no? Cuando hablamos de la quinta vía hablamos con fundamentos, o sea, no es diseño inteligente, es que eso es lo que suelen pensar precisamente los no creyentes en Dios, que hablamos nada más como de diseño inteligente, ¿no? Hablamos de teleología, es decir, hablamos de que hay un principio de operación que lleva a los seres vivos a ir en busca de su finalidad. O sea, tienen el principio de movimiento, tenemos el principio de movimiento nosotros mismos. El ser humano tiene en sí mismo, se mueve en busca de su finalidad dentro de lo que le corre, dentro de lo que constituye a sí mismo. O sea, lo que me mueve a mí a ser adulto, cuando era niño, lo que me movía a mí a crecer, estaba en mí mismo. Eso es un principio de movimiento en mí mismo, y en línea de mi esencia y en base a mi propia finalidad, ¿no? En línea, moviéndose es que suena tautológico, pero en busca de mi propia finalidad de mi cuerpo, ¿no? Entonces, no es gratis. Es que mucha gente piensa que es gratis, ¿no? O sea, como que es una afirmación gratuita. Lo hacen los gringos. En Estados Unidos hay mucha gente que lo hace, porque como son fideístas, no son tomistas, hacen afirmaciones desde la fe, y no profundizan. Por ejemplo, el diseño inteligente, no estoy seguro en qué se sustente, pero por ejemplo, hay apologetas allá que dicen, bueno, es que la forma del plátano está muy ergonómica y parece haber sido diseñado, muchas cosas, ¿no? Y luego dirán los ateos, no, pero es que el coco, ¿cómo es? No tiene ninguna, bueno, pues es que el coco es una semilla. El coco no es una fruta como tal, es una semilla que no, y por eso no tiene una teleología. Entonces nosotros hablaríamos de una teleología, ¿no? Hablaríamos de una teleología en la que, por ejemplo, si yo sí lo veo. Yo veo una naranja
y veo que tiene como, o sea, la cáscara, cómo se reparte la estructura de los gajos, o sea, todo pareciera que está hecho para comer, o sea, para agarrarlo, para para pelarlo, partirlo. Entonces hay una teleología, ¿no? No es gratis, hay un porqué que es algo que se puede argumentar perfectamente. Claro. Sí, genial, genial. Ujú. Bueno, ya llevamos más de una hora y media, pero yo creo que se puede decir muchas cosas más de las 5 vías. Creo que esto fue menos que un vuelo de pájaro, pero creo que es suficiente como para personas que quieran aprender o querer interiorizarse más en este tema de las 5 vías. Y bueno, quedaron muchas cosas, pero quizás en el futuro podríamos hacer algo así y profundizar quizás más en algunos otros aspectos filosóficos importantes. Sí, bueno, aquí en este canal, si bien es un canal de música, hace harto tiempo ya hemos estado hablando harto de política, de la fe y todo el asunto. Aquí en la práctica somos totalmente ecuménicos, porque estamos hablando de los temas que nos interesan así como protestantes o católicos, o incluso gente que no es creyente, porque hay temas de política que nos afectan. Sobre todo el tema del progresismo. O sea, hay mucho por donde podemos conversar, y creo que es importante. Y por eso también te ofrecí si querías participar acá. Creo que aquí hay mucha gente que necesita también conocer los fundamentos de su fe, de cómo enfrentar quizás en el mundo la respuesta que se necesitan, y creo que las explicaciones que nos has dado el día de hoy creo que nos va a servir mucho para eso. Te doy muchas gracias por tu tiempo, por el tiempo que has dedicado a este canal, y te doy muchas gracias, Arturo. No, pues muchas gracias a ti por invitarme, y por supuesto ya igual platicaremos en otra ocasión de temas de la batalla cultural y de temas que pueden salir adelante. Y no, pues el gusto es mío que me has invitado, y bueno, estaba viendo aquí en los comentarios, no los había visto, que nos saludaba a Jonathan Ramos, nuestro profesor, la voz femenina en acción, también nos saludó por aquí, Alex también, nos saluda también Israel Núñez, Arián Ahumada, son tus espectadores. Y sí, aquí también está Kay, que también es un amigo, que dice: creo que el problema comienza cuando no hay parámetros dados en una hermenéutica filosófica partiendo de los continentales. Sí, está hablando de cuando estamos hablando del positivismo, ¿no? Pero sí, pues fue muy agradable esta charla, y apuntadísimo para cualquier otra cosa que salga, y pues mucho éxito para tu canal, te deseo. Ya pues, Arturo, muchas gracias, y no sé, cualquier cosa que de repente quieras hacer, yo sé que tú haces producciones, de repente si necesitas algo de ayuda musical, de repente puede salir algo por acá para poder aportarte igual. Perfecto. Ya, sí, Arturo. Muchas gracias. Si quieres decirle algo a despedirte de los que nos han estado escuchando. No, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. A los que nos saludaron por ahí, no los había visto, estaba viendo la otra ventana. Muchísimas gracias por habernos escuchado, y eso siempre nos motiva a tratar de procurar llevar contenido pues edificante, ¿no? Edificante en estos tiempos que se requiere mucho regresar a los fundamentos, regresar a las esencias, al ser en general, ¿no? Entonces, combatir el relativismo, ¿no? En estos tiempos, el relativismo moral y progresista. Entonces, pues un gusto para mí haber estado contigo, y un gusto haber estado con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se conectaron y los que van a ver en diferido. Le damos gracias por haber llegado hasta aquí, y nos vemos. Que estén bien. El Señor los bendiga. El Señor te bendiga, Arturo. Nos vemos. Chao. Hasta luego.